cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, para los que no me conocen, soy Alexis Javier Bonilla Suriano. Para los que no estuvieron en mi anterior videoconferencia, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Y en ese sentido se me ha asignado ser tutor de la materia de estudios sociales para los aspirantes a nuevo ingreso a la Universidad de El Salvador. En esta tarde, y en ese sentido de las tutorías, se me brindó el tema competente del significado y superación del subdesarrollo. Perdón, el significado y superación del subdesarrollo. La videoconferencia la he establecido, al igual que la anterior, de una manera general, ¿verdad? No profundizando en ciertos temas, sino que solamente abordando la temática, como reitero, de una manera general, pasando primeramente por lo que son varias definiciones o conceptualizaciones en lo referente al subdesarrollo. Pasaremos también abordando las características de estos países o regiones o zonas, como lo queramos interpretar, o cualquier otro sinónimo que se refiera a este tema, ¿verdad? Luego también pasaremos analizando un poco las causas o, bueno, bueno, sí, ajá, son diferentes tesis que se han manejado por diferentes autores o diferentes expertos en el tema sobre sobre este fenómeno de su desarrollo y el por qué se da. Entonces pasaremos analizando un poquito sobre eso y ya para finalizar, les hablaré sobre qué podría darse o qué podría, ajá, o qué cosa o qué se debería de dar para poder salir de de ese de ese estancamiento que es el subdesarrollo, ¿verdad? Porque realmente es un estancamiento que se tiene en cuanto a muchas facetas. Pero bien, iniciando, como ya lo había anticipado, eh, veremos primero, valga la redundancia, qué es el subdesarrollo. Para poder definirlo, para poder explicarlo, me he auxiliado en varias ideas que brindan diferentes personas sobre, sobre el subdesarrollo. La primera idea que es sobre subdesarrollo es la situación de un país o región cuya capacidad para producir riqueza y bienestar social no alcanza determinados niveles considerados adecuados u óptimos o se encuentra en un estado de atraso en comparación a otros países más prósperos. Muy bien, encontramos que según esta idea, si un país o una determinada región no tiene una capacidad para poder producir riquezas. Entiéndase por producir riquezas, tener una economía estable o poder subsistir por ellos mismos, la producción de alimentos, etcétera. Y bienestar social, que debemos de entender por bienestar social. Bienestar social lo podemos entender como aquellos conjuntos de factores, como aquellos conjuntos de factores mediante los cuales una persona o una población de un determinado estado, de un determinado país o región tenga esos factores para poder tener una buena calidad de vida. Entonces, en base a esta idea, si un país no puede producir sus propios alimentos, sigo con ese ejemplo, no puede autosostenerse económicamente hablando, no puede garantizar aquellos factores que garanticen a su población una buena calidad de vida. Estos factores pueden ser determinados servicios públicos, como por ejemplo el agua, el servicio a la educación, el servicio a la salud, a la salud, tener una buena salubridad, una buena higiene, etcétera. Si un país no puede garantizar todas estas cuestiones que acabo de mencionar, y se comparan, ajá, en comparación, valga la redundancia, con otro país, se encuentra en un estado de atraso, ese país es un país subdesarrollado. Entonces, tomando como ejemplo nuestro país, El Salvador, nuestro país es un país extremadamente, bueno, no extremadamente, pero dependemos de muchas maneras entonces no tenemos una buena producción de alimentos.
en cuestiones sociales. Bueno, encontramos que en determinadas zonas de nuestro país, en el interior del país, entiéndase interior del país, en departamentos fuera de la capital, no encontramos buenas escuelas para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener un buen acceso a la educación. En temas de salud, encontramos que a veces no hay medicinas que den abasto a la cantidad de personas que solicitan este servicio público. De igual manera podemos encontrar los hospitales, por citar un ejemplo, el Hospital Rosales, que se encuentra en muy mal estado. Y así podemos brindar una seguidilla de ejemplos, ¿verdad? Pero entonces, lo ideal, lo que quiero que capten de esta idea es que si un país, o vuelvo, reitero, si un país o una región no tiene esta capacidad de producir esas riquezas o garantizar esos conjuntos de factores para que la población tenga una buena calidad de vida, será un país subdesarrollado. Bien, como segunda idea, he planteado, bueno, he captado esta idea de un sitio de internet y me pareció bastante interesante porque tiene varias cuestiones parecidas a la anterior. El subdesarrollo es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas. Podemos observar que en vez de servicios, perdón, que en la idea anterior decía bienestar social, acá ya establece que son esos servicios de los cuales les hablaba, ¿verdad? Que el servicio al agua, el servicio de la educación, el servicio de la salud. Y igual vuelve y toma la idea de la cantidad de riqueza o capacidades productivas. Pero según los expertos en la temática, esta idea como que no es muy exacta, debido a que no hay unos diferentes criterios o no hay unos diferentes, ¿qué? Bueno, la idea menciona diferentes listas en las cuales se pueda catalogar qué, qué o hasta qué punto debe de alcanzar un país en cuestiones de producción o en cuestiones de servicios para poder dejar de ser un país subdesarrollado y poder pasar a ser un país desarrollado. Entonces esta idea como que no es muy compartida por muchos. Pero bueno, siguiendo tenemos lo que establece ya la RAE, la Real Academia Española, y esta la define como un atraso de un país o región que no habría alcanzado determinados niveles, tanto socioeconómicos, culturales, y yo de manera muy personal añadiría las cuestiones ambientales. Esto dicen que respecto a la primera parte de la definición, que es el atraso, no suele ser unánime, es decir, que todos están de acuerdo. Las discrepancias surgen cuando tratan de definirse los determinados niveles, que es lo que se establecía en la idea anterior, ¿verdad? Que no hay niveles o no hay un listado, digamos, o no hay criterios para determinar cuándo un país va a dejar de ser subdesarrollado y cuándo va a pasar a ser desarrollado. No se establecen, digamos, si un país puede garantizar, por decir algo, una una buena educación básica y una buena educación superior, va a ser un país desarrollado, va a dejar de ser un país desarrollado en caso que no lo tuviera. Entonces, estas son como varias ideas, ¿verdad? Para entonces, ya para ir sintetizando todo lo que he mencionado y todas estas ideas que he captado, podríamos definir el subdesarrollo como un atraso o o que un país no ha alcanzado unos niveles tanto de servicios públicos o tanto de producción de riqueza, entiéndase riqueza, vuelvo y insisto, como, como aquella incapacidad de no poder tener una economía autosostenible y una capacidad para poder producir alimentos. Entonces, estamos claros en que el subdesarrollo es un atraso en cuanto a estas cuestiones y esto en comparativa de otros países u otras zonas que tienen esas condiciones de vida para sus habitantes. Bien, ya pasando a la siguiente temática, que son las características. Las características de un país desarrollado las podemos dividir en características en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político y en cuanto a lo social. Bien, en cuanto a lo económico, los países subdesarrollados se caracterizan por tener economías que no han alcanzado su máximo nivel productivo, y en las cuales por lo general predominan las actividades del sector primario, tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la extracción de minerales y materias primas para la exportación. Esto es lo que les venía mencionando anteriormente, ¿verdad? Que no podemos, que un país subdesarrollado no puede o no tiene, perdón,
o no tiene capacidades para poder producir sus propias riquezas. Entonces, volviendo citando el ejemplo de El Salvador, que no tiene una capacidad para poder tener una economía autosostenible, sino que dependen mucho de factores exógenos, es decir, factores externos, y por lo cual no se puede alcanzar un nivel óptimo para salir del estancamiento del subdesarrollo. Entonces, esas características, como vemos, se aplican mucho a países de la zona, ¿verdad? Ya que los países de la región, perdón, se dedican mucho a lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca y todas esas actividades que comprenden el sector primario. En cuanto al ámbito político, las naciones subdesarrolladas suelen carecer de instituciones democráticas fuertes y tienen regímenes altamente corruptos, además de una considerable dependencia de potencias extranjeras. Esta característica hace énfasis en cuanto a la corrupción que existe en estos determinados países, en estas determinadas regiones. Es decir, que los funcionarios o servidores públicos que ejercen ese mandato ese mandato que se le brinda a ellos, no cumplen efectivamente con su función, sino que están determinados a ejercer actos de corrupción, a ejercer actos ilícitos constitutivos de delito. Bueno, siguiendo con el ejemplo de Salvador, vemos en esta semana lo que sucedió con el caso del expresidente Tony Saca, que fue condenado a 10 años de prisión. Entonces, podemos observar también en países de la zona que han existido situaciones parecidas, ¿verdad? Entonces, no tenemos, o estos países no tienen un sistema, instituciones fuertes, sino que todo lo contrario, son instituciones bastante débiles, por lo cual se da mucho este fenómeno de lo que es la corrupción, ¿verdad? Y nosotros somos un país altamente corrupto en ese aspecto, ¿verdad? Citando nuevamente el ejemplo del expresidente Tony Saca, podemos seguir con años anteriores con el caso de Carlos Perlas, el presidente creo que era de Anda, sí, si no me equivoco era presidente, el caso del ex fiscal Luis Martínez, que también está esperando su juicio para determinar si es condenado o es absuelto, y así podemos dar un sinfín números de casos de corrupción y los que vendrán posteriormente, ¿verdad? Pero bien, en cuanto a lo social, esta característica hace énfasis o énfasis a los alarmantes índices de pobreza, las altas tasas de desocupación y subocupación. Hay que sumar las dificultades de población en general para acceder a la educación, a la salud y a los servicios básicos, y todo ello sin contar a las grandes injusticias en la forma de distribuir la riqueza entre la población. Esta característica creo que está bastante clara. Hace referencia a lo que les mencioné al principio, que de los servicios públicos, ¿verdad? También a los índices de pobreza, más que todo a la educación que se brinda. Porque de manera personal, vuelvo y digo, de manera muy personal, para mí el mayor problema de los países subdesarrollados es la base de educación. Creo que se necesita en nuestro país una buena reforma del sistema educativo, en los cuales brinden las condiciones óptimas y adecuadas para todos aquellos jóvenes o todos aquellos niños que les permita tener un crecimiento tanto como personas y como ciudadanos, para que en generaciones futuras pues salgamos del bache donde estamos, ¿verdad? Pero creo que faltaría bastante para salir de eso. Hay que tomar ejemplos de otras naciones más desarrolladas, como por ejemplo, bueno, no hay que ir tan lejos, pero tenemos el caso de Costa Rica y Panamá que están saliendo, bueno, que sobresalen de los demás países de Centroamérica, por poner un ejemplo. Pero bien, otras características que diferencian a los países desarrollados es el comercio exterior desfavorable, es decir, que no pueden tener un buen comercio saliendo del territorio, de su territorio. También tenemos la elevada tasa de mortalidad infantil. Creo que aquí en nuestro país no sé muy bien en cuánto está esta tasa, ¿verdad? Pero en otros países, más que todo en la región africana,
hay bastantes países que encajan en esta característica. La desocupación y subocupación masiva, también tenemos la sobrepoblación relativa, que también es un problema bastante seguido, no, bueno, no seguido, sino que bastante utilizado o bastante predominante es la palabra adecuada, un problema bastante predominante en estos países. Por ejemplo, en nuestro país creo que somos demasiadas personas para un territorio tan pequeño, ¿verdad? Pero esto también viene derivado de la falta de educación. Siempre he pensado que si tuviéramos una buena educación en los aspectos sexuales, por decir algo, creo que no había tanto embarazo prematuro, ¿verdad? Pero bien, ese es otro tema. Tenemos también el bajo nivel educativo, que es lo que les venía adecuando. Tenemos un sistema educativo bastante débil. Urge una reforma en cuanto a esta temática. Hay que implementar nuevas políticas para que se pueda salir de esa situación. El ingreso bajo, mal distribuido y regionalmente utilizado, el régimen político corrupto, que es todo lo que le he venido anunciando, de que en estos países existe bastante y predomina bastante la corrupción, la tecnología primitiva, no tenemos tecnología que nos permita salir adelante en cuestiones de producción, tenemos el desarrollo económico dependiente, que también es un predominante en estas regiones, por ejemplo en nuestro país, como ya anteriormente lo he mencionado, que dependemos bastante, pero bastante de las remesas. Pero bien, continuando, tenemos las causas que, que tratan de explicar este fenómeno. Más que causas, son como diferentes tesis o diferentes hipótesis mediante las cuales los diferentes autores expertos en el tema han tratado de explicar este fenómeno del subdesarrollo. Entre estas causas o tesis están el tema de la raza, la religión, el clima, etcétera. Primeramente veamos lo que es la tesis sobre la raza, ¿verdad? Que es suena un poquito mal, ¿verdad? Pero tiene bastante lógica ya leyendo un poquito sobre ello. Trataré de explicarlo a continuación. Esta tesis engloba de una manera, o bueno, se basa en una manera histórica, tiene su sustento en base a la historia, ¿verdad? El cual se establece o los autores de esta tesis sostienen que la raza blanca a lo largo de la historia se han caracterizado por creerse una raza superior que predomina sobre todas las demás razas. Entonces, si observamos bien, los países desarrollados que efectivamente han alcanzado un alto potencial económico, han alcanzado a garantizar a su población unos servicios públicos óptimos que garanticen una buena calidad de vida a sus habitantes. Si observamos, la mayoría de esos países están en Europa y la raza predominante en esa zona es la raza blanca. Entonces, las colonias establecidas en América se encontraron al norte del continente, específicamente en Canadá y en Estados Unidos. Entonces encontramos que esos dos países efectivamente se encuentran altamente desarrollados, ¿verdad? Tanto en lo económico, tanto en lo social, tanto en lo cultural e inclusive, insisto, en el medio ambiente. Entonces esta tesis plantea eso, que la raza blanca, en base a la historia, porque la historia lo ha explicado así o lo hemos visto así a lo largo de la historia, establece que en la zona donde predomina esta raza es donde se alcanza el mayor desarrollo óptimo. Y en cambio en las demás zonas, en Centroamérica, en Sudamérica, en el área africana, Oceanía, Asia, se encuentran bastantes países subdesarrollados o del tercer mundo, como también se les conoce. Se me olvidó mencionar eso al principio, se los menciono ahorita. Entonces esta teoría quizás al principio suena un poquito mal, pero si le ponemos un poquito de atención y un poquito de idea, no está tan alejada de la realidad, ¿verdad? Pero eso es como
como les digo, una teoría, una tesis. Bien, seguido tenemos la actuación de las naciones ricas. Esta tesis conlleva o trata de explicar que el subdesarrollo también es producto de, de las actuaciones de las naciones ricas. ¿Cómo así? Por poner un ejemplo, se lo voy a aplicar de una manera ejemplificativa. Si un comerciante de X nación subdesarrollada, sí, o con el ejemplo de nuestro país, intenta vender su producto valorado en qué, en $10,000, por decir algo, un producto X. Entonces, pero tiene como competencia a una empresa transnacional, de una empresa de un país de primer mundo, por un ejemplo, no sé, una empresa que se dedique a la venta de automóviles o petróleos, no sé, el que ustedes quieran poner, a un precio determinado de $50,000. Entonces, esta empresa, al ser transnacional y a la cual no le importa tener ciertas pérdidas, viene y reduce el precio de su producto a $5,000. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que su competencia, el comerciante del país subdesarrollado, no genere unas ganancias óptimas, los cuales le permitan subsistir y permanecer en ese mercado, en ese libre mercado, lo cual genera que a la postre entre en quiebra y posteriormente deje de competir con esas empresas transnacionales. Entonces, esta tesis basa en que estas actuaciones que tienen los países desarrollados dentro del libre comercio, en el mercado extranjero, en el comercio exterior, perdón, no permiten un óptimo desarrollo a todas esas naciones o todos esos países que efectivamente quieren salir del subdesarrollo. Entonces, en síntesis, eso es lo que trata de explicar esta tesis. Bien, por último tenemos lo que es uy, la corrupción y la tiranía de los gobernantes. Bueno, tiranía quizás en el caso de las dictaduras, perdón. Bueno, esto también es lo que les anteriormente les había mencionado. Bueno, la corrupción resta mucho dinero a los emprendedores de esas naciones, bueno, como es el político de moda, ¿verdad? El dinero alcanza cuando nadie lo roba. Yo creo que fue un problema con la aplicación y me disculpo por lo ocurrido, ¿verdad? Creo que nada, no teníamos previsto ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ya estamos de regreso. Bien, continuando donde nos habíamos quedado, estábamos viendo lo que eran las causas o las tesis por las cuales los diferentes autores manejan o tratan de explicar el porqué de los países subdesarrollados y por lógica, el porqué de los países que efectivamente han llegado a estar en desarrollo óptimo y pleno. Entonces estábamos hablando sobre lo que es la corrupción. Entonces habíamos dicho que dentro de los países desarrollados se encuentran, bueno, no se encuentran, no se dan situaciones relativas a la corrupción, es decir, que todo el dinero que manejan los servidores e instituciones públicas se dan o se utiliza para las competencias que efectivamente se establece para cada uno de estas instituciones o para cada uno de sus funcionarios. Caso distinto es lo que se da dentro de los países subdesarrollados. Entonces, en esos países subdesarrollados se da muchos casos de corrupción. Si vemos en América Latina, más que todo se dan o se están los países con mayor índice de corrupción. Entonces, en estos países, estas instituciones o las personas a cargo, los funcionarios o servidores públicos a cargo de esas instituciones utilizan el dinero de una manera no adecuada inclusive ese dinero va a parar a su misma bolsa, ¿verdad? O a su misma familia. Entonces esto conlleva al cometimiento de ilícitos y por ende a la corrupción. Bien, otra tesis u otra explicación que se da para los países subdesarrollados es el clima. Entonces, habíamos dicho que en los países desarrollados el clima es un clima bastante agradable para la mayoría de inversionistas, para la mayoría de empresas que
que, que efectivamente quieren, para la redundancia, volver a invertir en dichos países. Entonces encontramos que en los países subdesarrollados no es un clima muy agradable para muchas personas, es un clima bastante insoportable, un clima bastante como caluroso. Entonces, esta tesis plantea esas cuestiones de que los países desarrollados tienen un clima un poco más agradable que los países subdesarrollados. Bien, ya para ir finalizando, ya lo último, nos falló la videoconferencia ya en lo último. Hay algunas soluciones o algunas formas de poder sobresalir del subdesarrollo. Primeramente tenemos lo que es la condonación de la deuda externa. Creo que esto es muy importante debido a que los países desarrollados tienen una deuda bastante grande, ¿verdad? Con los bancos internacionales, inclusive con, con otros países. Entonces, la condonación o el pago de esta deuda, creo que, o bueno, se establece que según el pago de esta deuda se podrá salir y se podrá comenzar a utilizar este, buena cantidad de dinero destinado a pagar para la inversión en el país subdesarrollado. Tenemos también la aportación por parte de los países ricos de un porcentaje de su ingreso per cápita para ayudar al desarrollo de los más pobres. Podría ser el caso de que de los países ricos, ricos económicamente hablando, donen dinero, destinen parte de su dinero para poder ayudar a estos países en cuanto a inversión pública, creando parques, canchas, no sé, o inclusive ayudando, brindando medicinas, cuestiones por el estilo, ¿verdad? Todo esto con la finalidad de que este país, el destinatario, pueda sobresalir del subdesarrollo. También tenemos lo que es el comercio justo, que es un pago justo por la labor de muchos trabajadores y en contra de la explotación. Esto es bastante común en los países subdesarrollados, que las grandes empresas transnacionales utilicen a la población y a los trabajadores del país y que a cambio de su labor no les den o no les brinden una buena remuneración, un buen pago a cambio de sus labores. Entonces, si estas empresas transnacionales brindan una buena remuneración para sus trabajadores, también se podría dar el caso de que la economía comience a fluir un poquito más y por ello se puede ir sobresaliendo poquito a poquito del subdesarrollo. También la financiación más justa y barata que permite a los países pobres crecer sin sacrificar la inversión social. Es decir, que se puede invertir tanto en el sector económico, creando nuevas políticas o implementando nuevas políticas para que los inversionistas puedan, para la redundancia, invertir en nuestro país, pero esto sin dejar de lado la inversión social, es decir, sin dejar de lado la educación, sin dejar de lado la cuestión en salud, la salubridad, etcétera. Finalmente, tenemos el compromiso por parte de las autoridades de los países subdesarrollados para que el dinero se emplee en inversiones productivas que les permitan un desarrollo económico. Esto va de la mano con la causa de la tesis del subdesarrollo que establece que la corrupción es uno de los problemas principales pues, de las naciones subdesarrolladas. Entonces encontramos que si un funcionario o una institución pública que maneje fondos públicos, que maneje fondos del Estado, utilice ese dinero para beneficio de la población o para efectivamente el cumplimiento de sus competencias, así se podrá tener un buen desarrollo. Esto prácticamente no se da en países de la región, puesto que hemos visto que todos estos funcionarios a veces utilizan o malversan el dinero, ¿verdad? Entonces, en nuestro país hemos visto bastante, pero bastante de estas situaciones. Funcionarios procesados por malversación de fondos, por cohechos, por corrupción, etcétera. Entonces, si se dan o si se llevan de la mano todas estas soluciones para poder salir de su desarrollo, se podría dar, porque se podría dar, pero esto, claro está que no es de un día para otro, sino que se debe llevar a cabo
reformas, tanto en el sistema económico, en el sistema educativo y, ¿por qué no?, también tal vez en el sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, esto se puede salir porque se puede salir, pero llevaría varios años, ¿verdad? Pero por algo se empieza. Muy bien. Eh, Creo que sería ya para finalizar, pues, la sección de las preguntas. Si ustedes no les ha quedado algo claro, si necesitan que les aclare algo, o si bien tienen alguna inquietud sobre lo que les he hablado, ¿verdad? Pues pueden realizarla. Pues nuevamente les pido disculpas por la situación penosa situación que se suscitó, pero no fue algo que se salió de mis manos, ¿verdad? Pero bueno, reitero, pueden preguntar en estos momentos si gustan. Preguntas. A ver, Roberto Márquez, Jonathan Larín, Sofía Enrique. Hay tres aspirantes, ¿verdad? No sé si les ha quedado todo claro. Si les ha quedado todo claro, les solicito por favor que pueden colocar sí, no, no, lo hiciste mal o cualquier otro comentario que ustedes tengan. Por favor, pregunta, inquietud, no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, pues si no hay preguntas, pues les agradezco por la atención prestada, pues, y espero haberles sido de mucha ayuda y utilidad. Estaré pendiente en la plataforma si tengo estudiantes, o bueno, si tengo aspirantes a mi cargo, pues espero solventar algunas de sus inquietudes, si es que la tienen, ¿verdad? Les agradezco mucho.